Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero de corazón se encuentre muy bien y esté pasando una noche maravillosa. Me presento, mi nombre es María Isabel Franco Jaramillo, soy estudiante en el tercer cuatrimestre de la Universidad IEXPRO en la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Esta es la actividad 6 en la materia de bienes y derechos reales, el cual consiste en una cápsula informativa de la posesión. Bien, empezaremos con la definición de posesión. Dentro del derecho, la posesión se define como el poder de un hecho que una persona ejerce sobre un bien o sobre un derecho, con la intención de retenerlo y disponer de él como si fuera dueño. Es decir, es la tendencia real y efectiva de un objeto o la posibilidad de disfrutar un derecho sin que necesariamente implique la propiedad legal. Muy bien, continuando, dice que la posesión jurídica implica la tenencia de una cosa con la intención de actuar como dueño, como lo veíamos, ya sea de forma directa o indirecta. Los elementos distintivos son el corpus, que es la tenencia física, y el animus, que es la intención de actuar como dueño. En el artículo 762 del Código Civil Federal establece que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o de dueño. Muy bien, pues en resumen, para continuar, para que exista una posesión se necesita tanto elementos físicos, que es el corpus, como elementos volitivos, que es el animus. Ambos elementos deben ocurrir para que se configure la figura jurídica de la posesión. Y a continuación veremos los artículos que en el Código Civil Federal están escritos que respaldan estos elementos. Hablábamos del artículo 762, que se define la posesión como la tenencia de una cosa con ánimo de señor o de dueño. En el artículo 803, también en el Código Civil Federal, se refiere a la protección de la posesión contra actos que la perturben o la despojen. En el artículo 806 distingue entre poseedores de buena y mala fe, y dependiendo de si tiene un título que les dé el derecho de poseer y si conoce los vicios de este título. En el artículo 812 regula las obligaciones del poseedor de mala fe, y en el artículo 813 habla de regular los derechos del poseedor de mala fe con más de un año de posesión. También hablaremos de lo que puede ser objeto de posesión. En general pueden ser objetos, bienes y derechos, siempre y cuando no estén excluidos del comercio. Esto incluye cosas materiales como desde un coche, puede ser terrenos, pueden ser casas, puede ser algo material, y también ciertos derechos. En el artículo 794 del Código Civil Federal, solo pueden ser objetos de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. En el artículo 437 nos dice que solo pueden ser objetos de posesión las cosas o los derechos que sean susceptibles de apropiación y no estén fuera del comercio. A grandes rasgos, en resumen, la posesión se extiende a todo aquello que puede ser un objeto de propiedad y que no esté fuera del comercio, incluyendo tanto bienes materiales como los que hablábamos, el coche, los bienes físicos materiales, como también algunos derechos. Como siguiente punto vamos a ver las formas de adquisición de la posesión. En primer punto es la ocupación.
Esta consiste en la apreciación material de las cosas con la intención de tenerla como propia. El segundo es la tradición, que es la entrega de la cosa por parte del antiguo poseedor al nuevo, ya sea por voluntad o forzosa. El tercer punto pues es la sucesión, es la posesión, se transmite a los herederos a partir de la muerte del causante. Como cuarto punto es la prescripción. Esta es la adquisición de la posesión mediante la posesión continua, pacífica y pública durante el tiempo establecido por la ley. ¿Y en qué nos podemos basar según la ley? Pues en el Código Civil Federal, en su artículo 790, nos define la posesión y sus elementos constitutivos, el corpus y animus. En el 795 establece quién puede adquirir la posesión, incluyendo representantes y terceros. En el artículo 806 distingue entre poseedor de buena fe y de mala fe. En el artículo 826 relaciona la posesión con la prescripción y adquisitiva. En el artículo 950 establece los requisitos para la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles. En el artículo 1135 y siguientes del Código Civil Federal regulan la prescripción en general, tanto adquisitiva como liberatoria. También en el artículo 1152 del Código Civil establece los plazos para la rescripción de bienes inmuebles. En el artículo 151 del Código Civil define los requisitos de la posesión para la prescripción. Hablaremos también del traslado de dominio o transmisión de la propiedad. Se refiere a la transferencia de la propiedad de un bien y puede realizarse mediante diversos actos jurídicos como la compra-venta, la donación y entre otros. Y se regula en el Código Civil Federal, específicamente en los artículos relacionados en contratos y propiedad. Por ejemplo, en el artículo 792, en el artículo 798, en el artículo 806 y en el artículo 826 del Código Civil Federal. Hablaremos también de la posesión y hechos delictivos en el contexto de Jardines de Morelos, en Ecatepec de Morelos. La posesión y los hechos delictuosos relacionados con ella pueden estar regulados por el Código Penal del Estado de México y el Código Penal Federal, dependiendo de la naturaleza del delito y la jurisdicción aplicable. Específicamente el Código Penal Federal contempla delitos como el despojo de inmuebles en el artículo 395 y de robo en el artículo 367. Además, el Código Penal del Estado de México podría tener disposiciones sobre delitos relacionados con la propiedad y la posesión. Es decir, estamos tratando un tema de cuando se toma de la posesión con hechos delictivos. Y estos hechos pues tienen consecuencias que en el Código Penal Federal, en su artículo 395, nos dice que el que sin derecho y con ánimo de dominio o con el de adquirir la posesión o cualquier otro derecho real ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenece o altere los límites de este, será sancionado con prisión de 3 meses hasta 5 años y multa de 50 a 500 pesos. Mientras en el Código Penal Federal, en el artículo 367, nos dice que comete el delito de robo el que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodera de una cosa mueble ajena. Como último punto, veremos las formas de perder la posesión según el Código Civil Federal.
Este puede ser por abandono, que es cuando el poseedor decide renunciar de forma voluntaria a la posesión de la cosa. El segundo puede ser por cesión a título oneroso o gratuito, cuando el poseedor transfiere la posesión a otra persona mediante un contrato o acto jurídico, ya sea a cambio de un precio o de forma gratuita. Destrucción o pérdida de la cosa o quedar fuera del comercio. Si la cosa que se posee se destruye por completo, se pierde de forma definitiva o se convierte en un bien que no puede ser objeto de posesión por estar fuera del comercio, la posesión pues se extingue. El artículo principalmente que regula la pérdida de la posesión es el artículo 828 del Código Civil Federal. Este artículo enumera las causas que ya antes mencionamos y sirve como base para la interpretación y aplicación de la ley en casos de estas pérdidas de posesión. Es importante destacar que la posesión es un derecho que puede ser protegido por medio de acciones legales como los interdictos, que buscan mantener o restituir al poseedor de su derecho. La pérdida de la posesión también puede ser consecuencias legales importantes, por lo que es fundamental conocer las causales y procedimientos para proteger o poder recuperar esa posesión del bien o de algunos derechos. A manera de conclusión, pues la posesión es un tema muy importante para los ciudadanos, ya que cualquier persona puede ser poseedor y puede ser pues que también nosotros podamos perder la posesión. Ya vimos de qué manera se pueden perder, se puede desaparecer así la posesión, entonces pues debemos cuidar nuestros actos para pues no cometer, para que no haya consecuencias de actos legales y pues no perder la posesión precisamente. Hasta aquí se concluye este video, ha sido un placer, espero sea de su agrado y nos vemos